lugares y... Bien, vamos a pasar un rato hablando de las relaciones que tuvieron Unamuno y Lorca. No fue en ningún caso, voy a hacer unos preliminares iniciales, no fue en ningún caso una relación personal, era muy difícil. Era muy difícil porque la diferencia de edad, 34 años, es decir, cuando se conocen, Unamuno tiene 52, es un escritor consagrado, había sido rector de la universidad. Lorca viene con 18 años a Salamanca, que tiene el primer encuentro, es un estudiante, no ha publicado todavía absolutamente nada, no es conocido más que en Granada, donde en prensa local había escrito algún poema, había publicado algún poema. Es decir, no era fácil tener una relación personal. Unamuno vivió en Salamanca salvo 2 años y pico, cuando las Cortes Constituyentes, que estuvo en Madrid, el resto del tiempo pasó en Salamanca. Lorca se movió entre Granada y Madrid, tampoco la distancia favorecía una relación personal. Además, no es fácil dar demasiados datos sobre la relación porque no se conoce un epistolario Lorca-Unamuno, Lorca no existe. Es decir, las referencias que tenemos de las relaciones que tuvieron Unamuno y Lorca están referidas sobre todo a declaraciones mutuas que hicieron uno sobre el otro, a entrevistas, artículos de periódico, pero nunca a través de algo tan íntimo como puede ser, como ocurre con otros personajes como Unamuno, pues de un epistolario. Los encuentros que tuvieron ellos están reseñados no siempre ni bien en algunas crónicas periodísticas. Pero bueno, podemos anticipar que Unamuno tuvo en Salamanca, con garantía documental, tuvo 2 encuentros con Unamuno. Y con posibilidad de que hubiera habido encuentro, hubo otros 2. Y después, sí hay más seguridad de que los encuentros de Unamuno con Salamanca se produjeran fuera de Salamanca. Hay más documentación periodística de hemeroteca que lo acredita. 3 en Madrid, 1 en Santander, otro en Valencia, otro en Zamora, que los veremos al final de la conferencia, ¿verdad? Bien, para hablar de los encuentros de Unamuno con Lorca en Salamanca, es obligado hablar de una persona y de una situación. La persona es Martín Domínguez Berrueta y la situación a la que nos referimos es al Teatro Universitario La Barraca. Diremos unas palabras cuando lleguemos a La Barraca y antes hablaremos un poquito de Domínguez Berrueta, de Martín Domínguez Berrueta. Entre otras cosas porque fue Martín Domínguez Berrueta quien trajo a Unamuno a Salamanca. A Lorca. Que trajo a Lorca a Salamanca. Sí, gracias. Eran 4 hermanos, Juan, Mariano, Martín y Luis. O sea, Martín, Juan y Mariano fueron 3 hermanos muy vinculados con la cultura, formando parte activa del integrismo local de Salamanca, y Luis fue un discreto funcionario, no tuvo vínculos con... Martín Domínguez Berrueta nace en Salamanca en 1869 y fallece en Granada en 1920, con 51 años, muy joven. 1920, en el 16 es cuando hace el viaje a Salamanca, en el 18 es cuando se publica, Federico publica Impresiones y Paisajes, y 2 años después muere Berrueta. En Salamanca, el itinerario de Berrueta hay que seguirlo como profesor auxiliar en la facultad, y luego socialmente dirigió El Lábaro. El Lábaro fue un periódico fundado en 1897 por el padre Cámara y lo dirigió en 2 periodos diferentes. Uno desde su fundación hasta 1906 y otro desde 1908 hasta 1910,
versiones del clero más radical y más fundamentalista que había en Salamanca. Esto hizo que presentara la dimisión como director del Lava. Y poco después, ya en 1911, es cuando tiene la cátedra de Literatura y Artes de la Universidad de Granada, y allí se desplaza, allí vive y allí muere, ¿no? En la universidad fundó la revista Lucidarium. En esta revista, Lucidarium, pues colaboró mucha gente. Entre ellos ahí pueden ver a Unamuno, que publicó un poema. Bueno, por comentar una anécdota, participaban fundamentalmente profesores y alumnos de la Universidad de Granada y luego invitados por Martín Berrueta, Martín Domínguez Berrueta, ¿verdad? Como dato anecdótico curioso, el precio de la suscripción anual era de 6 pesetas, 12,50 en el extranjero y 2,25 por cada número suelto. Y ahí tienen una publicación de Unamuno en esa revista, pero ya en enero del 17, o sea, después de que se produjo el encuentro de ambos aquí en Salamanca. Si observan lo que se publicó en la revista, porque después, 7 años después, en el poemario Teresa de Unamuno, estamos hablando de 1924, volvió a publicar el poema. Se titulaba, entre interrogaciones, una pregunta, El último canto, y he cogido simplemente unos versos como muestra para que vean lo que fue el original publicado en Lucidarium y lo que publicó después en Teresa, ¿no? Esto es muy frecuente en Unamuno, cuando se ven, lo veremos después en otro caso, cuando se ven manuscritos en Unamuno y después se ve lo que ha ido a la imprenta, no hay una correspondencia exacta en muchos casos. Tenemos ocasión de ver otro ejemplo. Que Martín se relacionó con otros escritores de la época bastante fue el caso de Antonio Machado. Antonio Machado publicó en El País el 4 de junio de 1917 el título de Doctor Berrueta, no Berrueta, Berrueta, donde, no sé si alcanza a ver, bueno, pues en el artículo hay un continuo elogio a Domínguez Berrueta, a Martín, y puedo anticipar ya que entre los días 8 y 16 de junio de 1916, esta fecha conviene que la recordemos, entre los días 8 y 16 de junio, Berrueta hizo una excursión con sus alumnos por Andalucía, visitaron Ronda, Úbeda, Córdoba y Baeza. En ese momento en Baeza, en el Instituto de Baeza, estaba Antonio Machado como catedrático de gramática francesa. Lo pueden ver aquí. No sé si el puntero, ahí tienen Antonio Machado, ¿verdad? Y a partir de esa visita es cuando Antonio Machado se hace colaborador habitual de la revista Lucidarium. No sé, no resisto a leerles esta época que escribió Machado a Unamuno, describiéndole un poco cómo estaba la ciudad de Baeza, ¿no? Y le dice, esta Baeza, que llaman Salamanca Andaluza, tiene un instituto, un seminario, una escuela de artes, varios colegios de enseñanza secundaria, segunda enseñanza, y apenas sabe leer una 30% de la población. No hay más que una librería donde se venden tarjetas postales, devocionarios, periódicos clericales y revistas pornográficas. Es la comarca más rica de Jaén y la ciudad está poblada de mendigos y de señoritos arruinados en la ruleta. Esto es lo que le cuenta de Baeza Antonio Machado a Unamuno. Berrueta era en Granada el referente de la institución libre de enseñanza. Y uno de los presupuestos fundamentales que tenía la institución libre de enseñanza es que la enseñanza a los alumnos había que sacarla de las aulas, había que llevarla a campo, si era biología, biología, si era geología, geología, y si era arte, pues era obligado para una buena educación de los alumnos que visitaran in situ los lugares del arte donde se explicaba. Es decir, que si se estaba hablando de las merinas de
la enseñanza. Y además un hombre muy cercano a sus alumnos. Yo les voy a leer, por ejemplo, una misiva, un trozo de una misiva de una carta que Lorca dirigió a sus padres hablándole de su profesor, su maestro. Le dice: don Martín es como un joven más de 18 años que como un hombre de mediana edad. Corre, ríe, canta con nosotros y nos trata como si fuéramos iguales. Acaba de hacer la visita por los pueblos que he citado anteriormente en Andalucía, y es cuando deciden, Martín Berrueta consigue del ministerio, digamos, para entenderlo en términos actuales, una subvención o una ayuda o una beca para realizar estudios sobre la comarca de Galicia, 4 provincias. Después veremos qué cantidad le da. Al encontrarse con esto, dice: bueno, pues si salimos de Granada y tenemos que ir a Galicia, pues podemos aprovechar el viaje y pasar por distintos sitios y hacer un recorrido artístico sobre los lugares más emblemáticos. Y ese es el recorrido que hacen. Llegan en octubre, el 15, no veo bien con las gafas, el 15 de octubre, lo veo mejor ahí, el 15 de octubre salen de Granada, llegan a Madrid, viajan al Escorial, a Ávila, pasando por Medina del Campo, y llegan a Salamanca en tren. Están en Salamanca entre el 21 y el 23 de octubre. Veremos a ver en qué condiciones llegan y cómo llegan, ¿verdad? Después pasan a Zamora, Astorga, Orense, Redondela, Santiago, La Coruña, Lugo, ahí tienen el itinerario completo, y regresan a Granada, llegan a Granada el día 8 de noviembre. Antes tiene una parada en Madrid, según cómo vayamos de tiempo, les comento la entrevista que tienen con el ministro, qué es lo que ocurre, cómo le dan las cuentas del viaje, tuvieron que pagar parte de los alumnos, según cómo vean que vayamos de tiempo. Bien. Es importante en cuanto a la visita y a la parada en Salamanca, tener en cuenta que un hermano de Martín Domínguez Berrueta, Juan Domínguez Berrueta, en 1916 publica un libro que titula en principio Salamanca en su primera edición, pero que después en ediciones sucesivas toma el nombre de Salamanca Guía Sentimental. Yo les invito a ustedes, os invito a que si no lo han leído, lo lean. Es un libro muy pequeño, pero tiene un encanto y un sabor describiendo a Salamanca muy meritorio para dedicarle un ratito de tiempo. Bien, ese libro se publica en el 16 y viene Martín en el 16 con todos los alumnos, un grupo de 5 alumnos, no todos los 5 alumnos, a visitar Salamanca. Es fácil, no está documentado, pero es fácil suponer que la visita a Salamanca estuvo guiada por el libro de su hermano, porque además su hermano, en palabras de Lorca que veremos luego, su hermano les acompaña en el recorrido y en distintas actividades. Sí me interesa reseñar que ese libro, ahí tienen dos, a la izquierda del libro hay un dibujo. Un dibujo que después se convierte en portada del libro. Bueno, pues a Unamuno no fue amigo del óleo y el óleo se le dio muy mal, pero el dibujo se le daba bastante bien. El de la izquierda, que luego fue portada del libro, es un dibujo de Unamuno. Y la dedicatoria en el horizontal no se ve muy bien, pero dice: esto es lo que se ve desde mi ventana. Eso está hecho desde el balcón de la calle Bordadores, lo que se ve del Palacio de Monterrey. Y este dibujo de Unamuno sirvió de portada para la primera edición del libro de Martín Berrueta. ¿Vale?
Aquí tienen una relación de los amigos, de los alumnos que vinieron con Martín Berrueta. Yo creo que los nombres se ven bien, pero confirman de los alumnos antes de salir de Granada. Ahí están Luis Mariscal, Ricardo Gómez de Ortega, Francisco López Rodríguez, Rafael Martínez Ibáñez y el propio Federico García Lorca, que lo tienen ustedes aquí, ¿verdad? Les presento Federico con 18 años cuando llegó a Salamanca, y las notas, yo creo que se pueden ver, a lo mejor no se ve muy bien, no sé cómo se ve la imagen de lejos, notas del curso con su firma, de alumno de la Universidad de Granada, y aquí las notas del primer curso. Aunque le damos el protagonismo en el viaje y todo, y a lo largo de la conferencia, a las relaciones de Namuno con Lorca, pero el verdadero alma de los viajes era Luis Mariscal. Era el alumno predilecto de Martín Berrueta, amigo Berrueta. Fue el secretario de la expedición y fue el que le acompañó en todos los viajes que hizo entre 1914 y 1919. Este es Luis Mariscal, que después no tiene una opinión muy política. Él hacía las crónicas para Lucidarium y para el noticiero granadino, ¿no? Y entonces él acabó casi convencido de que el libro de impresiones y paisajes que escribió posteriormente Lorca con las notas del viaje, pues plagió bastantes de las crónicas que él mandaba al periódico de Granada y a Lucidarium. Y esto le llevó a molestarse un poco al sospechar plagio de las crónicas y llegó a tildar a Lorca de capitalista y poeta por sport, considerándolo a lo largo de la discusión como un simple animador tocando el piano durante las paradas. Aquí los tienen, fijándonos un poco, ahí tienen a Lorca en Granada, en la Alhambra, antes de emprender el viaje a Salamanca. Esta es la Salamanca que encontraron, una visita panorámica de 1910, y según la crónica del Adelanto, el libro de Salamanca, decía que tenían previsto llegar a Salamanca el viernes 20 de octubre de 1916 en el tren procedente de Medina del Campo, esperándoles en la estación del claustro de profesores de Filosofía y Letras y algunos alumnos, pero no encontraron tren y llegaron el sábado 21 a las 9:15 de la mañana, siendo recibidos en la estación por el vicerrector Enrique Esperavé, que les dio la bienvenida en nombre de la universidad. Esto es lo que dice el Adelanto. Y en la crónica que hizo Mariscal sobre lo sucedido, dice textualmente, Lucidarium, dice: hemos llegado a las 8:30 de la mañana del sábado 21 y sabemos que anoche fueron a esperarnos catedráticos y alumnos, y hoy hemos conseguido venir a Salamanca y llegar casi en secreto. Y aprovechándolo, hemos recorrido sin ser apercibidos toda la ciudad en unas horas y se goza más del ambiente de la ciudad extraña yendo solos y silenciosamente. Tenemos además el mejor guía en nuestro Don Martín, que no en vano es San Martín. Esto es una cosa que sucede mucho. Si los presentes que hayan hecho cualquier tipo de investigación, a veces investigando se encuentra uno distintas fuentes de supuestos testigos de hechos concretos o crónicas que no coinciden literalmente. Y entonces la opción, por eso he querido ponerles esto, después le pondré otra, pues la opción no es fácil de definir, no es fácil, el que está buscando el dato, cuál es por qué opción optar de las que se encuentran. Bien, en todo caso, los estudiantes comenzaron su visita a la ciudad, guiados lógicamente por Domínguez Verdú. Ahí tienen a Esperavé, que es el que cita el Adelanto y el que rechaza
Luis Mariscal. Y ahí tienen las visitas que hicieron. Yo creo que conocen bien los lugares que visitaron por la mañana. Nos situamos en la mañana del 21. Visitaron la casa de María Raba, la casa de Santa Teresa, San Juan de Barbados, el hospital, los estudios del hospital, la Facultad de Medicina, el Colegio de los Irlandeses, la Iglesia de San Francisco, la Cruz, las Úrsulas, la Casa de las Muertes, Monterrey, Agustinas, Casa de los Bandos, San Benito, Clerecía, Casa de las Conchas y Universidad. Ese fue el periplo que hicieron desde las 8:30 de la mañana, el día 21 por Salamanca. Después tuvieron una comida frugal, muy breve, poco tiempo de comida y poca comida. Y ese mismo día, por la tarde, visitaron las catedrales, el Puente Romano, Calatrava y San Esteban. Yo creo que los identifican bien. Y así nos vamos al domingo. El domingo, 22 de octubre, por la mañana, fueron recibidos en el despacho del rector. El rector era Salvador Cuesta. Salvador Cuesta fue el que sustituyó, cuando destituyeron a uno en el 14, Salvador Cuesta se hizo cargo del rectorado, nombramiento del ministerio, y bueno, tuvo sus diferencias con Unamuno, que no hacen el caso, salvo el breve comentario de decir que en el claustro primero que se produjo después de la destitución, Unamuno quiso intervenir un poco para pedir explicaciones por su destitución y saber el ambiente del claustro, y Salvador Cuesta le negó la palabra y le prohibió hablar, por lo que a Unamuno y muchos profesores abandonaron el claustro y se retiraron, ¿verdad? Bien, pero fue Salvador Cuesta el que lo recibió en el rectorado, habló con ellos un rato y textualmente las crónicas dicen que les ofreció vino, dulces y tabaco. Tras el refrigerio, bajaron juntos en comitiva a la fachada de la universidad, donde se retrataron en una foto que es tal vez del viaje de Lorca a Salamanca, yo creo que es la foto más conocida, ¿verdad? Donde hay que ver a todos los personajes. Pero esta foto es muy bonita porque la van ustedes a encontrar a lo mejor en revistas, en periódicos, en artículos publicados, y con distintos desaciertos. En unos casos confunden a Unamuno con Martínez Berrueta, en otros lo confunden con Salvador Cuesta, en otros no se identifica a Salvador Cuesta, se dice que es un individuo que aparece ahí como... Y en todos los que están ahí, pues son, de izquierda a derecha leo por Rafael Martínez Ibáñez, Francisco López Rodríguez, tercero García Lorca, que creo que es fácil de identificar, ¿verdad? Ahí tienen a Salvador Cuesta, ahí tienen a Domínguez Berrueta, y después a Gómez Ortega y a Luis Mariscal. Luis Mariscal, que de hecho un poco era el alma de... Y cuando acabaron de visitar al rector y de hacer esto, pues consiguieron, porque entonces el claustro de las Dueñas no se podía visitar si no había un permiso expreso del alcalde, del obispo. Y entonces consiguieron visitar el claustro de las Dueñas por autorización directa del obispo Juan de Dios García Aldecoa, que lo tienen ahí. Al día siguiente, el lunes por la tarde, se desplazaron a la Flecha para evocar a Fray Luis de León, y a las 5 de la tarde asistieron a una velada organizada por la universidad en su honor, presidida por Salvador Cuesta, según el adelanto. Según el periódico El Salmantino, presidida por el vicerrector Enrique Esperavé. En esa fiesta, en esa velada, en ese homenaje, intervino Martín Berrueta, intervinieron varios alumnos, y al final de ellos pues hubo el más significativo, que es Mariscal, pues recitó unos poemas a 3 poetas salmantinos especiales, como era Cándido, el poeta ciego,
andaluza y una obra suya inédita que presentó. García Lorca envió el siguiente telegrama a sus padres, los que somos ya mayores y tampoco mandar telegramas a la familia. Recuerdo que cuando hacíamos los viajes a Madrid, el telegrama que mandábamos de allí era: llegamos bien, abrazos. O sea, los telegramas eran lo que eran porque contabilizaba, lo digo por la gente joven que esté, pues contabilizaba las palabras y era, lo digo porque lo que voy a leer no parece un texto literario, es un telegrama, ¿verdad? Se lo envía y dice: queridísimos padres, estoy en Salamanca contentísimo. Esto hermoso. Visité monumentos estupendos. Recibimos espléndido recibimiento. Rector obsequionos mucho tratándose de nosotros. Leed prensa, hablad de nosotros. Don Martín, buenísimo. Comunicado familia. Telegrafiadme inmediatamente, recibáis telefonema. Conferencia telefónica, madrugada, vale 1 peseta. Son 100 palabras. Dirigiros, Hotel Comercio, Salamanca, que es donde estaban hospedados. Enseguida, porque me voy pronto. He comprado cosas de arte, gastado 50 pesetas. Esta noche he tocado en casa del rector. Estuve muy bien. Don Juan, hermano de Don Martín, que es un formidable músico, habla de Don Juan Miguel Loreta, felicitóme entusiásticamente. Recuerdos a todos, besos a mis hermanos, y para vosotros 1.000.000 de besos de telegrafiadme enseguida, Federico. Un telegrama, pues, con ganas. A la mañana siguiente salieron de Salamanca y finalmente, tampoco me resisto a leerles la crónica que en el periodo noticiero granadino publicó Luis Mariscal. Dice: la maldición de Salamanca es que, teniendo tantos modelos monumentales ante sus ojos, destruye y destruye y no sabe edificar. No ve lo que tiene delante, no entona su ambiente y edifica junto a un palacio monumental una monísima casita de playa. Y los salmantinos en la plaza, a dar vueltas y más vueltas en ese eterno girar salmantino, separados hombres y mujeres. Paseo de Noria, que tiene la ventaja de no ir a ninguna parte y de estar siempre a igual distancia de casa. Finalizamos el paseo viendo la puesta de sol desde el puente romano al pie de la Peña Celestina, junto a las tenerías, serenando nuestro espíritu antes de continuar el viaje. Esto es lo que escribió Luis Mariscal en la crónica que envió al noticiero granadino. Pues bien, hasta aquí el viaje que realizó Lorca a Salamanca. Claro, estamos hablando de encuentros de Unamuno y Lorca. Ni una palabra de Unamuno. Ni una palabra de Unamuno. Ni en las crónicas de Luis Mariscal, ni en las notas de Unamuno, ni en el libro que escribió después. Ni siquiera en el adelanto y el salmantino, que fueron los que más crónicas dedicaron al viaje de ellos. ¿Dónde estaba Unamuno? ¿Hubo realmente un encuentro en Salamanca de Unamuno con Lorca? Pues podemos asegurar que sí, pero lo podemos asegurar porque en crónicas posteriores, años posteriores, y algunos veremos muy posteriores, pues fuimos sabiendo que cuando Lorca estuvo en Salamanca, efectivamente se encontró con Unamuno, tuvieron un encuentro. La primera noticia la vemos en el diario, ya en 1917, donde afirma, sin más que decirlo, que los estudiantes que fueron y Martín Berrueta se encontraron con Lorca y pudieron conversar con él. Nada de lo que hablaron. Su biógrafo lorquiano, Jan Gibson, nos habla en su libro Federico García Lorca de tal encuentro porque recogió en 1966 en Ibiza un testimonio de uno de los alumnos de Ricardo Gómez Ortega. Y Ricardo Gómez Ortega le dijo que efectivamente que cuando estuvieron en Salamanca se encontraron con Unamuno. Estamos en 1966.
todavía más allá. El propio Lorca confirma tal encuentro, fíjense, en una entrevista que mantuvo en Cuba con el periodista Germán Arciénaga en abril de 1930. En ella el poeta granadino rememoraba el viaje de estudios que realizó en 1916 por diferentes zonas geográficas de España, destacando entre ellas el encuentro que tuvo con Miguel de Unamuno en Salamanca, diciéndole al periodista: «Nadie me ha enseñado tanto sobre mi arte y sobre el arte como Unamuno en aquella ocasión». Es decir, que sí, hubo un encuentro, no descrito en el libro suyo ni en las crónicas de la ciudad, pero sí hubo un encuentro, porque son testimonios sucesivos los que confirman que se entrevistaron con él. De las notas que Lorca escribió durante el viaje, después publicó este libro. Esto es una edición facsimilar del libro, lo conseguí hace bastante tiempo. Ahora hay ediciones mucho más modernas, pero esta fue la portada de su primera edición. Fue una edición de autor, fue una autoedición que se publicaba en 1918, que puede ser de alguna página, no la veré, que pagaron sus padres. Fue la primera obra de Federico. De eso sí que nos da el propio libro constancia en Granada, porque al final del libro, cuando habla de las obras del autor hasta ese momento, nos dice, en esta edición, en esta reproducción facsimilar de la primera edición, nos dice qué obras tiene el autor. Dice, pues tiene algunos artículos publicados en prensa, como elogios y canciones. Y después tiene en preparación músicas de la carne y el espíritu, fantasías decorativas, eróticas, Fray Antonio, poema raro, tonadas de la Vega, cancionero popular. Pero hasta entonces es el único libro, el primer libro que publica, además lo publica en prosa. Un libro que no tuvo éxito comercial ni tuvo éxito literario, hasta el punto de que al poco de estar el libro en las librerías, pues se retiró. Pero claro, el libro lo que sí le ocasionó a Lorca es bastantes problemas con los compañeros que le acompañaron el viaje y con el propio Martín Berrueta. Hay dos autores, yo puedo decirles, que dicen, yo no he podido confirmar ese extremo, pero ellos aseguran que cuando Lorca le llevó el libro a Martín Berrueta, él se lo rechazó, no quiso el libro. Y que posteriormente todos los componentes de la expedición quedaron muy descontentos por el tratamiento que en el libro se le daba a los expedicionarios y se le daba mismamente al viaje. Y esto veremos ahora a continuación, debido a la causa que pudo organizar aquello. Concretamente puedo decirles, pues miren, que, por ejemplo, en la dedicatoria del libro, el libro lo dedica y dice, dedicatoria, a la venerada memoria de mi viejo maestro de música que pasaba sus sarmentosas manos, que tanto habían pulsado pianos y escrito ritmos sobre el aire por sus cabellos de plata crepuscular, con aire de galán enamorado, y que sufría sus antiguas pasiones al conjuro de una sonata beethoveniana. Era un santo. Con toda piedad de mi devoción, el autor. O sea, el libro se lo dedica a su profesor de música. Su profesor de música era Antonio Segura Mesa. Antonio Segura Mesa falleció en 1916. Y Antonio Segura Mesa tuvo mucho vínculo y Lorca mucha amistad con él, porque fue el maestro que más insistió ante los padres de Lorca para que Lorca abandonara la universidad y se marchara a París a estudiar música, que según él era su verdadera vocación. Al final no lo consiguieron. Yo creo que un poco por agradecimiento y por
se lo dedicó a... Y no dejó rastro de los compañeros. Pues sí, en la última página del libro hay un envío a sus compañeros que dice: a mi querido maestro don Martín de Domínguez Berrueta y a mis queridos compañeros Paquito L. Rodríguez de López, Luis Mariscal, Ricardo G. de Gómez Ortega, Miguel Martín Carrón, Rafael Martínez Ibáñez, que me acompañaron en mis viajes. Esto es realmente la relación con Martínez Berrueta, que está en el libro, se enturbió un poco. ¿Por qué? Pues hay una explicación, es que había un personaje en Granada bastante influyente, que era José Mora Guarnido, periodista y escritor, fundador de la tertulia Rinconcillo del Café Alameda, con una clara antipatía hacia Berrueta. ¿Por qué? Un problema ideológico, porque Berrueta era un hombre muy conservador, religioso, etc. Y Guarnido pues no. Y entonces esto hizo llevar en contra del conservadurismo y criticó duramente el libro de Berrueta en su libro Federico García Lorca y su mundo, ya publicado tarde, en 1958, pero con referencias previas a los contactos que tuvo con Lorca. Él decía que Berrueta no hacía nada que valiera la pena porque todos los años hacía la misma ruta, era muy repetitiva, le cambiaba el nombre para dar la idea de que aquello se modificaba, pero que no. Y luego había elogios en el libro a Domínguez Berrueta que, como él censuraba, al final Lorca, al parecer, decidió suprimirlos. Dice, por ejemplo, para que se hagan una idea, he cogido un párrafo del libro de... no sé cómo viene el tiempo. Un párrafo del libro de Guarnido que dice: puede imaginarse lo que era la peregrinación de aquella graciosa comparsa estudiantil por capitales y pueblos de España. Solemnes recepciones en ayuntamientos, visitas a autoridades intelectuales de nota, actos literarios y artísticos en algún teatro o centro cultural, en lo que cada estudiante llevaba preparadito un artículo de leer o una poesía que recitar, y el maestro pronunciaba una elocuente conferencia que a la postre los discípulos sabían de memoria, pero que en cada lugar no era lo mismo. La expedición alcanzó, sin embargo, en Salamanca ya proporciones de apoteosis, siendo, como se dice en Andalucía, el disloque. El obispo, el gobernador civil, el alcalde de la universidad, hasta don Miguel de Unamuno, tolerante ejemplar de la fauna docta, se conjugaban con el empeño de atender a los simpáticos visitantes. Había recepciones y fiestas abundantes, actos artísticos y literarios, funciones de honor, serenatas y banquetes, y crónica de todo aquello en el periódico salmantino El Adelanto. Esto es lo que dice. Bueno, termino, para poner un poco el tiempo, diciendo que el periplo, ya vieron el regreso llegaron el 8 de noviembre a Granada, de regreso, y el balance económico de la expedición total fue de 2.196,48 pesetas, cantidad importante entonces, y la subvención que habían recibido del Ministerio era de 1.482. Quiere decirse que cada estudiante tuvo que aportar de su bolsillo, con sus familias, 119,11 pesetas. Saltamos en el tiempo 16 años y nos vamos a 1932 para encontrar la segunda visita que Unamuno hizo a Salamanca. En esa Semana Santa se encontraba Unamuno en Cuenca con dos personas, un diplomático chileno, Carlos Morra, que está en la izquierda, Lynch, que estaba destinado en Madrid, y Rafael Martínez Nadal, que es este de la derecha, que era un escritor y un crítico literario. Al acabar la visita en Cuenca, se trasladaron a Salamanca, y se trasladaron a Salamanca con la intención de que Lorca diera una conferencia, ¿no? Una conferencia patrocinada por el Comité de Cooperación Internacional con el título de Arquitectura del Can de Fondo.
y la conferencia tuvo lugar el 29 de mayo de 1932 a las 11 de la mañana en el antiguo Teatro Moderno, que incluso algunos conocimos. La crónica del adelanto se recoge ahí, que vinieron, y aparece incluso en el periódico un retrato de Unamuno que hizo Tañón. Tañón sería después el decorador. Fijaros que estamos en 1932 y la barraca arranca ese año el 10 de junio. Y este retrato se lo hizo en el adelanto de año. Pero me he querido detener un poquito como preámbulo porque a la conferencia que he citado asistió una persona que se llamaba Luis Domínguez Guilarte. Domínguez Guilarte. Martín Domínguez Berrueta. Luis era hijo de Martín Domínguez Berrueta. Martín Domínguez Berrueta muere en el año 1920. Y su hijo siempre tuvo interés en buscar alguna reconciliación entre su padre con Lorca. Y la encontró gracias a un personaje que les sonará a todos, que es Ernesto Jiménez Caballero. Ernesto Jiménez Caballero publicó el 1 de diciembre de 1928 en la Gaceta Literaria una entrevista que le hizo a García Lorca. Y en esa entrevista, que había leído en el 28 el hijo de Domínguez Berrueta, pues una de las preguntas ahí está en rojo, pueden leerlo. Lorca se declara diario Rey de España, dice: con mi profesor y gran amigo, a quien tanto debo, Domínguez Berrueta. Esto a Luis, el hijo de Berrueta, le anima, al enterarse que iba a venir Unamuno a Salamanca a dar esa conferencia, pues le anima a estar presente en ella. Y incluso antes de la conferencia, sabiendo que se hospedaban ya entonces en el Gran Hotel, porque el Hotel Comercio ya desapareció. El Hotel Comercio desapareció, se creó el Banco de España y ahora en lugar del Banco de España está el Instituto Internacional de Aguas de Sobre. Bien, entonces, él cuenta con emoción el encuentro que tuvo con Lorca, el hijo y el abrazo que se dieron en el hall del Gran Hotel cuando se encontraron. Y lo narra de la siguiente manera, dice: a todos nos daba la sensación de, cuando pasearon a todos nos daba la sensación de que estábamos viendo Salamanca por primera vez, o más exactamente de que la estábamos sintiendo de una manera nueva, distinta y extraña. Llegamos otra vez a la Plaza Mayor, por el Arco del Prior. García Lorca estaba cansado. Se quedó pronto silencioso, como inundado de una indefinida melancolía. Nos dirigíamos hacia el Gran Hotel. Entonces me cogió del brazo y en voz baja y emocionada, propia de confidencias muy sentidas, me dijo: no puedes figurarte cuánto me he acordado esta noche de tu padre, el pobre don Martín, a quien tanto quise y que recuerdo con tanta frecuencia. Yo respondí que era a mí muy grato oír hablar aquello, porque mi padre, pese a todo, le había tenido siempre hacia él un gran recuerdo y un gran afecto. Y siguió: sí, lo sé perfectamente. ¿Cuánto haría porque las cosas hubiesen ocurrido de otra forma? Nunca me perdonaré ni perdonaré al gran culpable de aquellas insensateces. Con esto se cerró el tema de la separación y del distanciamiento entre el hijo, la familia y Martín Berrueta. Al día siguiente de pronunciar la conferencia, a la que no asistió Unamuno, no olvidemos, en el 32 ya era rector. No asistió, pero lo recibió en el rectorado, a todos, a Martín de Nadal, a Lins y a Lorca. Y incluso salió con ellos a pasear, fueron a pasear por la ribera del Tormes. Voy a ir un poco rápido porque no me quiero ir demasiado del tiempo.
se fueron a pasear por Ribera de Tormes. Y estando paseando por Ribera de Tormes, Lorca le preguntó a Unamuno, le dice: ¿y usted? Ahora en Madrid, porque claro, en el 32, Unamuno estaba en los propios constituyentes de la República, 31 hasta el 33. En el 32 estaba allí y ocasionalmente venía a Salamanca, lógicamente, pues estaba Concha y sus hijos. Entonces, esa fue una de las llegadas de Unamuno a Salamanca, ¿verdad? Dice: ¿y usted por dónde suele pasear en Madrid, donde está? Y dice: pues me gusta mucho pasear por la ribera del Manzanares, ¿no? Y Unamuno le comenta que es un río para él incomprendido, dice, y bastante injuriado, sobre el que se han dicho muchas tonterías, como Quevedo afirmando que era un aprendiz de río, y otros chistes fáciles como el de Vélez de Guevara, diciendo que se le podía llamar río simplemente porque se reía de los que iban a bañarse en él porque no tenía agua. O Brunner, que se mofaba de él diciendo que su nombre no era más largo que el ancho de su pulso. Es decir, y a esto Lorca respondió enseguida tomándolo del brazo y dijo: alto ahí, don Miguel. Todo lo refiere Martín Nadal. Dice que Lope de Vega lo evoca en un soneto y en su comedia Santiago el Verde, diciendo una cosa estupenda: dígame, dígame. Esto extrañó a Unamuno y provocó que Lorca le recitara el verso entero, porque yo solamente les pongo las primeras. En la comedia dice: Manzanares claro, río pequeño, por faltar el agua corre con fuego. Esto, claro, llamó la atención a Unamuno, que acostumbraba siempre a llevar papelitos en los bolsillos, tomó la referencia de lo que le había comentado Lorca, y unos días después, el 10 de junio, en El Sol de Madrid, publicaba el artículo, ahí lo tienen, a orillas del Manzanares, donde yo he recogido simplemente un párrafo, tienen ahí a la izquierda El Sol, y el artículo escrito pocos días después. Dice: pobre arroyo, que antes de haber aprendido a ser río cortesano metropolitano, lo han canalizado. Ahora el canalillo es un canalillo esclerótico, encintado en cemento, que mira melancólico y con nostalgia de los rascacielos de la Telefónica. Bien, voy a pasar por alto la tercera visita de Lorca a Salamanca. Hizo otra visita Lorca a Salamanca, estamos hablando de 1931, ya viene con la barraca. Aquí quería contarles algunas cosas de la barraca, pero no voy a hacerlo. Sí, advertirle que la barraca es Fernando de los Ríos el que interviene para la creación, se nombran directores a Ugarte y a Lorca, y entonces es Fernando de los Ríos también el que consigue convencer a los padres de Lorca para que le permitan desplazarse a Nueva York, con motivo, dice él, de que vaya a la Universidad de Columbia de unas conferencias y además aprende inglés. En realidad lo que iba pues es a superar la crisis, porque en aquel momento se había terminado su relación con Emilio Ladrén, y además estaba con muchas dudas sobre el romancero gitano, que había provocado mucha discordia y mucho conflicto, ¿no? Allí, bueno, pues esto no hay constancia de que Unamuno se encontrara con Lorca en esta visita. Hay una cuarta visita, esta ya en 1936, que la barraca viene también a Salamanca, pero ocurre lo mismo. Hablamos de marzo de 1936, Miguel de Unamuno acaba de llegar de recoger el doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford. Me he quedado sin cronómetro. Venía a recoger el doctorado honoris causa de la Universidad de Oxford. Entonces, no es fácil que en este momento, en esta cuarta visita de la barraca Salamanca con Lorca, se encontrara con Unamuno. Pero sí voy a hablarles, ya por cerrar, porque me estoy yendo del tiempo, voy a hablarles de otros encuentros con Lorca en los cuales sí hay garantía de que hubo tal encuentro, No fue en Salamanca, pero sí hubo garantía de un encuentro. Hubo, concretamente en Madrid, 3, otro en Santander, otro en Palencia y otro en Zamora. En Madrid, en 1932, tenemos constancia de que Unamuno el día 22 de julio, que estaban también, repito, con los constituyentes, el día
22 de julio del 32 asistió a la representación que hizo La Barraca en la residencia de estudiantes, donde puso en escena Los dos salvadores y La guarda cuidadosa, y además la primera parte de La vida es sueño. Y entonces tenemos constancia por 3 periódicos de Madrid que don Miguel estuvo presente en estas 3 representaciones. Es fácil pensar que si estuvo en las representaciones no pasará desapercibido un posible encuentro con don Miguel. En 1933, Unamuno presencia el 8 de marzo el estreno de Bodas de Sangre en el Teatro Beatriz. Estuvo invitado toda la intelectualidad también con Unamuno. Tampoco es difícil pensar e imaginar que pudo haber un encuentro entre ellos. Por último, en 1934, el 29 de diciembre del 34, se estrenó Yerma en el Teatro Español y hay constancia de asistencia de Unamuno, que previamente además los periódicos certifican que tuvo ocasión de ver el ensayo general. Es obvio que si vio el ensayo general y además estuvo en el estreno, tuvo que tener algún contacto con Lorca, pero no hay referencias de lo que pudo tratar con él, como ocurre con la visita a donde vino a dar la conferencia en Salamanca. Más cercano y más datos en Santander. Paso unas diapositivas que no he podido exponerles porque me ha comido el tiempo. Si llama usted la atención, por ejemplo, esto ya me voy a La Barraca en el 32, Unamuno, Lorca ya ha superado la relación con Aladrén, ha tenido una estancia en Estados Unidos, en Nueva York, ahí conoce a otro compañero y aquí aparece ya en La Barraca otro amor de Lorca, que es Rafael Rodríguez Martínez. Las obras que representaron, palabras que dedica Lorca, aquí los tienen. Aquí cuando vinieron a Salamanca, esto es en el hotel, la camioneta. Bueno, discúlpenme que todo esto haya tenido que obviarlo y me voy a Santander, porque yo creo que sí vale la pena reflejar ahí en Santander. Sí que hay coincidencia clara, porque coincide que Unamuno en el 34, cuando se le muere Concha, pero en el verano, en agosto, Unamuno sí va a Santander, a la Universidad Internacional, a dar unas conferencias, 3, entre ellas el día que visita a La Barraca, pues leyó su obra el hermano Juan, ¿verdad? Ahí pueden ver, pues, se los iré señalando. Bueno, aquí está, este es Pedro Salinas, bueno, este es Lorca, claro, este es Pedro Salinas, este es su inseparable Ugarte, esta es su hermana, su hermana Isabel, y esta que está aquí con la cabeza agacha es Laura de los Ríos. Laura de los Ríos es hija de Fernando de los Ríos y es la mujer de Francisco García Lorca, el hermano de Federico. Entonces, ahí sí hay constancia de que tienen un encuentro. Todo esto quiero señalarles de que, sobre todo de las obras que representaron La Égua de Plácida y Victoriano, presentaron junto a Bejuna, Fiesta del Romance, Romancero del Conde de Arcos y tal, Tierra de los González, pero sobre todo El Volador de Sevilla, que fue la obra que encantó completamente a Lorca. Tanto le encantó presenciar El Volador de Sevilla ahí, que cuando bajan a Palencia, esto ocurre, para que se hagan una idea, el 18 de agosto del 34. Ahora me voy al 24 de agosto. El 24 de agosto está en Palencia, o sea, Unamuno baja de Santander y para en Palencia en casa de su hijo Fernando. Y estando en casa de su hijo Fernando, cuando van
con el burlador de Sevilla a Palencia y la presenta en el teatro principal, Unamuno asiste a la representación. Y no solamente asiste a la representación el día 24, sino que, fíjense, a la izquierda hay un poema manuscrito de Unamuno dedicado a Lorca. ¿Lo ven? Este poema dedicado a Lorca está fechado al día 29, y la representación fue el 25. Es decir, le dedica este poema a García Lorca, que después, si ven, como les dije antes, así salió publicado en el Romancero. ¿Vale? Ese poema es el poema 1692 del Romancero. Como ven, no hay mucha similitud. Pero sí quiero leerles, ya voy terminando, disculpen si me he ido demasiado. En el diario Luz, el 3 de septiembre del 34, en la página 6, García Lorca escribe un artículo que es Vacaciones de la Barraca, donde afirma: todo el mundo ha quedado entusiasmado con las representaciones de la Barraca. Hemos hecho una labor magnífica. Dice, Unamuno vio El burlador de Sevilla y tanto le gustó que, encontrándonos luego en Zamora, quiso oír y ver de nuevo la obra de Tirso. ¡Qué grande Unamuno! Cuánto sabe y cuánto crea. Es el primer español. Se abre una puerta en cualquier parte, sale Unamuno por ella, con su cuerpo y su cabeza, y se ve enseguida eso. El español, sobre todo, el primer español. Todo lo crea y sabe por estar tan arraigado en nuestro suelo y tener la luz en la mente. Una cosa es la cultura, me decía, y otra la luz. Dice, eso es lo que hay que tener y es lo que debemos tener todos, luz y entendimiento. Esto lo escribe Lorca en el periódico La Luz el 3 de septiembre del 34. Acabo ya con un comentario de Unamuno, gran admirador de la Barraca, dejando su testimonio en un artículo titulado Hablemos de teatro, que publicó en el diario el 19 de septiembre del 34. Fíjense, días después de asistir en Zamora a la presentación otra vez del burlador de Sevilla, se desplazó de Salamanca para verlo en Zamora, otro encuentro con Lorca. Dice, he asistido a las representaciones de los jóvenes estudiantes, de la Barraca, dirigidos por el de veras joven García Lorca. Van dando por lugares chicos y grandes, como había asistido a las misiones pedagógicas. Hondo movimiento, no solo pedagógico, sino en el derecho sentido de la palabra demagógico, es decir, político. Y el modo de recibir el pueblo, de recibirlo, el hondo del pueblo, la hondura del pueblo, esas representaciones me ha corroborado en mis convicciones respecto al alma popular. En fin, finalmente, la guerra incivil acabó por alejar a Unamuno de Lorca, llevándose al poeta una madrugada con disparos envenenados, y a don Miguel, como todos sabemos, no muerto de un disparo en la guerra, pero sí muerto a consecuencia de la guerra. Pero afortunadamente